Bien, pues iniciamos nuestros ejercicios espirituales, en donde para mí ha sido pues nuevamente toda una experiencia preparar una tanda de ejercicios, porque mientras los prepara uno, tiene uno que meditarlos y hacerlos propios. Y es un tema que toca, como lo veremos un poquito más adelante, toca directamente a Dios, ¿verdad? Porque es una de las virtudes teologales, la esperanza, que junto con la fe y la caridad forman ese triunvirato, que es el que opera junto a nosotros, junto al Espíritu Santo. Entonces no es un tema muy fácil, más bien es un tema un poco medio académico, pero es un tema que lo vivimos continuamente, porque todos pues esperamos algo en algún momento de nuestra vida. Al principio intitulé, como lo han de haber visto en los pósters y en lo que se estuvo difundiendo por redes, lo intitulé como el ya pero todavía no. Ya pero todavía no, pues es un título que en un momento dado tiene una semblanza teológica que nos deja así como que ya pero todavía no. Es exactamente esto. Con el ir caminando a lo largo del estudio de todo lo que iba leyendo y estudiando, pues cambié un poquito la orientación, aunque siempre es esta, porque quiero tomar la orientación que nos dio el Papa Francisco para este año jubilar, que es la esperanza, y más que la esperanza, los signos de esperanza, de los cuales hablaremos también durante nuestra reflexión. Y en ese caminar intitulé, y para que tengan esta línea de seguimiento, sin esperanza no tiene sentido la vida. Lo iremos viendo a lo largo de esta cadena de reflexiones que iremos tratando de exponer a ustedes. Y esta esperanza que todos nosotros tenemos, que es el título de la convocación de Su Santidad Francisco, nuestra esperanza no nos defrauda, no nos desilusiona. Veremos en qué sentido y de qué se trata ya pero todavía no, y una esperanza que no defrauda. A lo largo de estos días buscaré profundizar todo lo que implica esta esperanza. Ahorita que venía para acá, antes de empezar, decía, bueno, pues nunca soy breve, hoy voy a ser brevísimo. Les digo, pensé yo, ¿cómo les podría decir a esta gente de qué vamos a hablar y de qué se trata nuestra reflexión? Y el Señor me mandó una idea que dice así: a lo largo de estos 5 días les voy a hablar de algo que yo no entiendo, pero tengo la esperanza de que ustedes lo puedan comprender, ¿sí? Para ello necesitan del Espíritu Santo. Y yo creo que el Espíritu Santo va a actuar en ustedes. Y como mi fe está firme, entonces mi esperanza es cierta. Es decir, al final ustedes comprenderán lo que yo con dificultad trataré de decirles. En palabras, si se fijan, es todo. Si ustedes después analizan esto que les estoy diciendo, pues dices, a ver, les voy a decir algo que yo no entiendo. No, pues está todo dar, ¿verdad? Pero creo que ustedes lo van a alcanzar a entender, porque el Espíritu Santo actuará, la acción del Espíritu. ¿Sí? No soy yo, sino Él el que va a hacer la obra. Y como yo creo realmente, firmemente, que el Espíritu está en sus corazones, entonces mi esperanza es cierta, es firme, es decir, al final, aunque yo no haya entendido, lo que haya dicho ustedes lo habrán comprendido, y lo que yo esperaba que ustedes creyeran, al final lo creerán, ¿no? Entonces, ese es un poquito, y para que vean la dificultad que implica este tema, porque vamos a mezclar un poco el presente, ¿sí?, con el futuro, con la inmediatez, el kairos, con el cronos. Vamos a entrar en una de nuestras reflexiones en una complejidad tal que el mismo Ratzinger, de donde tomé gran parte de estas reflexiones, pues nos lleva incluso hasta la Eucaristía. Pero bueno, un poquito así como para ponerles un panorama de lo que va a pasar en sus corazones. ¿Qué quiero decirles con esto? No esperen en un momento determinado ir
de alguna forma ir siguiendo. He tratado lo mejor que pude de tratar de darle una hilación completa a esto. Pero es complicado por toda esta mezcla de elementos que ahorita en esta trabalenguas que les decía, pues se presenta. Entonces, hay que tomar esto con calma, ¿sí? Yo tengo ahorita 3 semanas estudiando esto. Hoy en la mañana cambié completamente lo que les voy a decir ahorita. Y la idea, los ejercicios permanecerán en nuestra página, ahí en www.evangelización.mx durante toda la Cuaresma, y también en los canales por los que estamos transmitiendo, que es Facebook y YouTube. Ahí permanecerán durante toda la Cuaresma. Yo les recomendaría, y verán cómo van a poder profundizar bastante en la medida en que los vayan retomando otra vez, porque no es fácil ir engranando, o al menos a mí no se me hizo muy fácil. Estos son de los temas más difíciles. Sí he preparado otros también difíciles, pero la verdad, sí se me hizo un poco complicado, sobre todo para tratar de aterrizarlo y que nos fuéramos llevando a algo que sea totalmente, pues, útil en nuestra vida, ¿no? El tema de la reflexión es la esperanza, que es un tema dinámico, es algo que no permanece estático, porque como seguramente nos habremos dado cuenta a lo largo de nuestra vida, encontramos y nos proponemos continuamente nuevas esperanzas, nuevos hitos de esperanza. Pero vemos que cada vez que hemos llegado a una meta, esa misma nos relanza a una nueva, engendra una nueva esperanza que va siempre en la misma línea de la vida, que va en la misma línea que estamos buscando todos en todas nuestras áreas, que es la felicidad. Entonces, todas nuestras metas están orientadas a la felicidad, pero la felicidad plena y perfecta solamente estará en Dios. De manera que todo el camino que recorramos, lo entendamos o no, seamos conscientes o no, lo que el hombre está buscando es a Dios bajo esa capa que lo difumina un poco, que es la felicidad. Yo quiero ser feliz. La verdad, lo que estamos diciendo es lo que diría Santo Tomás, es: yo quiero conocerte, Señor, porque en conocerte podré conocer la verdad. Y la verdad nos hace libres y nos hace felices. Para este desarrollo vamos a integrar algunas reflexiones del Papa Francisco en la bula de convocación de Spes non confundit, que así es como le había puesto originariamente también a los ejercicios, que está apoyada en una cita que estaremos repitiendo también a lo largo de las reflexiones, que es Romanos 5:5. Ahí es en donde viene nuestra fe está perfectamente fundada porque está basada en el Espíritu Santo que ha sido derramado en nuestros corazones. Pero esencialmente el hilo conductor lo llevará la encíclica del Papa Benedicto XVI, Spes Salvi, y por eso quizás se ha complicado un poquito más por tratar de profundizar un poco en este tema. Como ustedes saben, pues nuestro querido Joseph Ratzinger, de feliz memoria, pues es un hombre que será seguramente uno de los grandes teólogos de todos los siglos, ¿verdad? Yo creo que se llamará Benedicto XVI el Grande, ¿verdad? Un hombre verdaderamente excepcional. Él apoya también en Romanos, esta Spes Salvi está apoyada en Romanos 8:24, también la iremos viendo en diferentes momentos. Esto nos permitirá entrar en la espesura y la profundidad acostumbrada de nuestro querido Papa, hoy en el cielo, Joseph Ratzinger. Escribo aquí: pido perdón desde ahora si no logro explicarme bien en algo que para mí ha sido todo un misterio. Pues como lo decía ahorita antes de arrancar, estamos tocando las virtudes teologales y esto ya nos mete en el misterio mismo de Dios, que nos habla de esa infinitud a la que no podemos acceder. Iniciamos haciendo un pequeño recorrido, asistimos a un mundo complejo, lleno de grandes retos, un mundo en el que parecería que no hay una esperanza en muchas áreas de nuestra vida y de nuestra sociedad.
Ciertamente la complejidad de los asuntos políticos, económicos, sociales e incluso religiosos pueden desarraigar en el corazón de las personas la esperanza de un mundo mejor. Cada vez más gente pierde la esperanza de ser felices. Esta es una realidad que podemos palpar en nuestra sociedad. Espero que no en nuestra vida, aunque debo de ser sincero, en algunos casos se presenta la situación, cuando pensamos en situaciones políticas, decimos, ¿verdaderamente podremos salir de esto? Pensemos también, ahora nos toca estos ejercicios espirituales cuando tenemos un papa que está muy enfermo, está muy grave, donde ya se empiezan a hacer pues pequeñas juntas, cabildeos, para ver quién sigue en la silla papal, en donde nos damos cuenta que la situación política dentro también de nuestra iglesia encuentra diferentes facciones muy activas hoy en la iglesia, en donde decimos, ¿y qué pasa si? Quizás los progresistas dirán, ¿y qué pasa si sale un papa pues no progresista, sino conservador? Y los conservadores estarán preocupados por el contrario, porque sea un progresista. Y cada uno de ustedes, todos los que están aquí, también los que están en casa, pues podremos tener una postura o quizás intermedia entre estas dos, que es la que yo creo que debe de ser. Si a mí me preguntaran en un momento dado de todo el panorama, que no conozco mucho, ¿quién debe de ser? Pues en esencia debe de ser alguien que ya hoy en día tenga fama de santidad. Pero no solamente fama de santidad, hoy se necesita una persona que santamente sea muy político, es decir, que sepa decir no con un sí y un sí con un no, y poder dirigir realmente a la iglesia no hacia donde la derecha o la izquierda la lleva, sino hacia donde Dios la quiere llevar. Y ese siempre es el peligro. Y entonces decimos, ¿qué va a pasar? Si verdaderamente tenemos fe en que es Dios el que conduce a la iglesia, tenemos que creer que así va a ser nuestro siguiente papa, alguien que en medio de toda esta trifulca pueda seguir sacando la barca de Pedro a mar abierto, como pidió el Papa cuando cruzábamos el nuevo milenio, ¿no? El Santo Padre Benedicto XVI nos dice que aún nos queda el presente. Ciertamente el futuro se ve un poco descompuesto, pero en el presente está siempre la esperanza que nos abre hacia el futuro. Y quiero leerles un pedacito de la encíclica del Santo Padre. Dice, aunque también, aquí cito directamente a Benedicto XVI, dice, aunque también sea un presente fatigoso, se puede vivir y aceptar si lleva hacia una meta, si podemos estar seguros de esta meta y si esta meta es tan grande que justifique el esfuerzo en el camino. Un párrafo que verdaderamente es digno de meditación. No me entretengo demasiado en él. Esta situación es verdaderamente importante y retadora, porque en primer lugar nos invita a trabajar en un presente difícil, que como decíamos está envuelto en la inseguridad que se desprende de la gran inestabilidad que existe, como ya mencionaba hace un momentito, en todos los campos relacionados con nuestra vida, desde el político hasta el espiritual. Sin embargo, uno de los elementos que nos propone y que quizás sería el primer momento para detenernos y reflexionar es verificar si verdaderamente la meta que nos hemos propuesto en nuestro futuro es lo suficientemente grande para justificar el camino. O sea, el camino que sigue, hermanos, el camino que sigue en México es difícil. El camino que sigue nuestra iglesia es difícil. El camino que sigue el mundo en general es difícil en todos los sentidos. Y tenemos que caminarlo. Y entonces tenemos que pensar, ¿y cuál es la meta de todo esto? ¿Vale la pena todo lo que vamos a vivir, a cruzar,
como para verdaderamente mantenernos en Él? Mucha gente tirará la cuchara y abandonará el camino. Este ha sido generalmente el camino de la iglesia, un camino de esperanza, porque siempre se encontrará con oposición de la gente. Decía el Papa San Juan Pablo II en una predicación que hacía para Pablo VI, decía: el cristiano siempre será un hombre perseguido y contestado. Es decir, siempre iremos contracorriente, de tal manera que nuestra esperanza tiene que ser tal que no importa lo que venga, progresista o no progresista, que se enfrenten o no se enfrenten a nosotros, la esperanza es tan alta, la meta es tan grande, que contra viento y marea caminaremos. Cuando desde el presente se hace visible el futuro, entonces estamos hablando de una perspectiva divina. Estamos no hablando de una óptica humana, porque en lo humano solamente podemos ver lo que está a nuestra vista, lo que podemos nosotros asumir o esperar. Pero cuando nosotros vemos el futuro desde la fe, entramos a la óptica de Dios. Y desde la óptica de Dios todo cambia, particularmente porque lo que Dios tiene preparado para nosotros no se refiere a este mundo, sino a la eternidad. Y ese es el punto. O sea, cuando nosotros hemos puesto nuestra esperanza en cosas de la tierra, ¿quién va a tener el poder? En fin, me es difícil explicarlo porque yo caigo en esto también. Tengo que salirme de esta órbita del Cronos, tengo que salirme de esta órbita de la esperanza, del mundo, de lo que espero aquí en el mundo. ¿Qué esperas, Padre, ahorita aquí en el mundo? Tengo que salirme de ese Cronos y pasar al Kairos, empezar a ver las cosas como las ve Dios. Y eso requiere de la acción directa de Dios en nosotros. Nuestro futuro, hermanos, no está en esta tierra, sino está en el Kairos de Dios. De manera que cuando ponemos delante de nosotros pues nuestras metas, nos vamos a dar cuenta de que este futuro en el Cronos simplemente nunca llega. Porque cuando crees que ya llegó, pues no has llegado. Pensemos en cualquier cosa, ¿no? Los negocios. Pienso abrir un negocio y espero que este negocio me reditúe tal y tal y tal y tal. Y resulta que lo pones y puede ser que sea como tú esperabas, o puede ser que no. ¿Y qué pasa si sí es? ¿Qué harás entonces? ¿O dirás entonces como el Señor aquel que nos narra el Evangelio, que dice: ya tengo bastante riqueza acumulada, no sé dónde meter esta gran cosecha, ya sé lo que voy a hacer, voy a tirar todos mis graneros y voy a construir uno todavía más grande para meterlo todo ahí? Y entonces se le apareció el Señor y le dijo: tonto, ¿y para quién será toda esta riqueza? Esta noche morirás. En el Cronos todo tiene un límite. Y por más que querramos atesorar, pensemos en el matrimonio. Yo quería casarme y hacer esto y tal y tal y tal, y finalmente me casé con la mujer adecuada y tuve mis hijos. ¿Y luego qué? Y luego te hiciste viejito. Y luego ya no puedes. Y luego ya no vas. Y luego siempre hay un tope, ¿se fijan? Entonces la esperanza, siempre tengo que ponerme otra cosa. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Y qué sigue? ¿Y qué sigue? Dios nos invita en la esperanza a entrar en su luz divina, entrar en el Kairos. Es precisamente en esta situación en donde se da el ya, pero todavía no. Porque como ya hemos sido salvados, lo cual debe quedarnos claro en nuestro corazón y en nuestra vida, este será el impulso que mantendrá vivo el esfuerzo en el camino. Puesto que ya hemos sido salvados y ya hemos sido redimidos, podemos constatar que es una verdad ya en nuestras vidas, pero al mismo tiempo podremos descubrir nuestra incapacidad
y nuestra necesidad de nuestros corazones para alcanzar la redención definitiva. Es decir, si ya me perdonaron, salí de la confesión, qué bueno. ¿Y eso quiere decir que ya nunca vas a volver a pecar? No. ¿Por qué? Porque, les decía ayer en la homilía, porque hay áreas de nuestra vida que no han sido todavía redimidas. ¿Ya estamos redimidos? Sí. ¿Todo? No. ¿Por qué? Vamos a ver un poquito más adelante, porque ahí se mezcla también nuestra voluntad. Y en ese mezclarse con nuestra voluntad decimos, no, esta área, no. Y cuando yo reflexiono en mis pecados, en esas áreas no redimidas, digo, caray, ¿será que no he abierto bien el corazón? ¿Por qué sigo insistiendo en ciertas faltas, en ciertas fallas, a veces importantes? ¿Por qué mi carácter no puede modificarse? Me gustaría, quisiera, me propongo y veo que sí, ya, pero todavía no. ¿Por qué? Porque veo que mi carácter todavía tiene muchas dificultades, que todavía no supero. ¿Y cuándo las superaré? Me pongo otra meta y así voy avanzando poco a poco. Y esto sucede en nuestras vidas. Todo en un momento dado plantea una nueva meta, un nuevo esfuerzo para poder llegar a aquello que esperamos en el futuro, que es la participación eterna con Dios. Ahí sí quedaremos completamente redimidos. Cuando saltamos del Cronos al Kairos, ya, ahí terminó todo. Ya no hay más. Por eso, como lo veremos un poquito más adelante en la carta de San Pablo a los Corintios, al final lo único que queda es el amor. Pasará la fe, pasará la esperanza y solamente quedará el amor. La fe no, porque pues ya veo, ya no necesito creer. Tampoco esperar, porque ya llegué. Entonces lo único que queda de las tres virtudes es simplemente el amor. Es por ello en que en este momento de reflexión revisemos si verdaderamente tenemos fe. ¿Verdaderamente creo? ¿Acepto que ya he sido salvado y redimido? Nuestros hermanos separados insisten mucho en esto, en creer que realmente ya estás perdonado y salvado. Nuestro buen amigo Lutero, pobre de él, era un gran monje, un tremendo religioso, y hacía unas tremendas penitencias para salvarse, porque él pensaba que no se iba a salvar a pesar de todas sus penitencias. Un día, estando en la biblioteca, leyó un texto de Romanos que dice: por la fe hemos sido salvados y no por obra humana. Es decir, no porque yo me aplique mucho a la penitencia o me aplique mucho a la oración. No es una obra nuestra salvarnos, no es una obra nuestra redimirnos, es una obra del Espíritu Santo. Por eso al principio les decía, por eso yo tengo la certeza de que va a pasar, porque no la voy a hacer yo. Yo no tengo capacidad para explicarles lo que les estoy diciendo. Pero el Espíritu Santo, yo tengo la certeza de que está obrando en cada uno de ustedes y seguramente de una manera totalmente diferente en cada uno. Según el Espíritu quiere y desea que entiendan y avancen. Y yo tengo esa certeza de que no soy yo, sino que es el Espíritu. Y por eso mi certeza es de que yo ya he sido salvado, he sido perdonado, ya he sido redimido completamente toda mi vida, ya, pero todavía no totalmente, no completamente. Tengo que seguir caminando, tengo que seguir esperando que el Señor complete la obra, pero para que Él complete la obra, tengo que abrirle cada vez más mi corazón. Tengo que utilizar las herramientas que Él ha puesto en mi vida para que Él obre. Tú no te puedes salvar, no puedes hacer nada para salvarte. El que nos salva es Jesucristo, en una obra que hizo hace 2000 años. Pero para que se actualizara ese ayer que se hace hoy y que se hará mañana, ese hoy que se mantiene presente desde el inicio de la creación a través del sacrificio de Cristo,
ese hoy presente de la redención, para que se actualice en cada uno de nosotros, tenemos que creerlo. Paso número 1. Paso número 2, tenemos que aplicarlo a nuestra vida, creyendo que verdaderamente Dios nos ha salvado, que Dios ha mandado su Espíritu Santo a nosotros, y esto exige algo de nosotros fundamental, que es la fe. Creer. Revisemos si verdaderamente creemos. Ciertamente, no de manera completa, como lo decía ahorita, pero tengo que creer, pues esta fe es la que pacifica nuestro corazón, porque nos hace ver el futuro, nuestra vida ya participando del cielo. Escuchen esta cita que me parece hermosa de Efesios. Es Efesios 2, capítulo 2, versos 4 al 7. Dice: pero Dios, que es rico por causa del gran amor con que nos amó, tiempo pasado, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, tiempo presente, nos dio vida juntamente con Cristo, tiempo actual. Por gracia, ustedes han sido salvados. Y con Él nos resucitó. Con Él nos resucitó. Con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Ahora o ya? ¿Es presente o es futuro? Aquí los verbos me resultan en futuro, de una acción pasada que se actualiza y nos lanza a un futuro. ¿Sí? En Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Trato de ahondar un poquito en esta cita. En esta cita San Pablo, por una parte, nos habla del gran amor que ha tenido Dios para con nosotros. Y este amor se ha expresado no solamente, como lo dice San Juan, Juan 3:16, en que ha entregado a su Hijo, tiempo pasado, sino que ese suceso pasado, o sea, ya Jesús ya resucitó, se desarrolla en nuestro presente, pues nos dice: ya con Cristo resucitado, tiempo pasado, que nos lanza hacia el presente, ya resucitado, hemos resucitado con Él en Cristo y nos ha sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y aquí tendríamos que hablar entonces del Kairos. Es decir, en este momento Pablo se desprende del Cronos, ve hacia el pasado que no existe, pero en el Cronos sí, ve la acción de Cristo en el pasado, que en un momento dado se catapulta hacia la eternidad, pasando por nuestro presente, nos recoge en el presente y nos lleva a este Kairos, en donde ya con este evento que ocurrió hace 2000 años, nosotros somos ahora catapultados hacia el Kairos de Dios, y ahí sentados junto a la diestra del Padre, con Él en el cielo, resucitados. ¿Crees tú esto? ¿Crees que tú ya estás resucitado? Sí, pero todavía no, ¿verdad? ¿Se fijan? ¿Ok? Esta es la verdadera fe. O sea, tengo la certeza completa de que es cierto, pero sin embargo no lo puedo tocar. No es ya, pero ya es. ¿Y entonces cómo es? Pues es diferente como tú piensas, ¿no? Lo más bello de esta cita no solamente es esta realidad que nos sobrepasa, pues nos lleva al Kairos de Dios, sino que esto conlleva lo que esperamos en los siglos venideros. Es decir, hay un presente que se hace futuro y por tanto esperanza cumplida. Y sin embargo, ya, pero todavía no, pues no ha llegado en el Cronos, que es en donde nosotros vivimos, y sin embargo, en el Kairos ya ocurrió. Y esto nos deja ver el futuro a través de la fe.
Por eso, si no hay fe, no hay esperanza. Y si no hay esperanza, entonces estamos muertos. Porque entonces, ¿qué hacemos aquí? Si no espero nada, ¿qué me queda? Todo esto nos deja ver que en el infinito amor de Dios se traduce hoy en que nosotros podemos gozar de estar ya en presencia de Dios. Repito, todo esto nos deja ver que en el infinito amor de Dios se traduce hoy en que nosotros podemos gozarnos de estar ya en la presencia de Dios. Es decir, es algo que puedo experimentar ya ahorita, el gozo de sabernos en el cielo. Esa es la fe verdadera. Creo aunque no veo, experimento aunque no lo siento, pero es algo que me habla del futuro en el aquí y ahora. Por eso esos cantos de la renovación, ¿no? Hoy tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. ¿Por qué? ¿Por qué me gozo? ¿Y qué es el gozo? Pues es una experiencia interna. Quien la ha tenido la sabe y el que no, pues no. Y ese gozo, ¿por qué viene en un redimido, en un resucitado? Porque tiene la certeza, por la fe, de que ya resucitó, de que ya es verdaderamente un hijo de Dios, y eso produce en nosotros gozo. ¿Okay? Eso es lo que produce gozo en nosotros. La redención última la esperamos al final. Al final, ya siendo adoptados hijos, entonces pasaremos a tomar parte de la casa que se ha preparado para nosotros. La redención de nuestros cuerpos terminará en la vida eterna, en donde todo estará completamente redimido, incluso nuestros propios cuerpos. Por eso la carta a los romanos dice que también todo el mundo, la creación entera, está esperando ese momento para pasar todos a esta nueva etapa, y le esperamos gozosos. Le esperamos gozosos. El Papa decía en su primer documento, ¿no? Ya no quiero ver cristianos con cara de funeral. O sea, estamos gozosos. ¿Por qué? Porque creemos en la resurrección que ya ocurrió. ¿Cómo que ocurrió, Padre? Sí, en el Kairos de Dios ya ocurrió. Tú ya estás resucitado y hay que creer eso en el hoy y aquí. El enfermo que se está muriendo de cáncer, que está lleno de dolores por todos lados, creyendo que ya resucitó, que le espera ese momento glorioso del encuentro con Cristo. Y resulta que se sana. ¿Y dónde quedó esa esperanza? Nuevamente se manda hacia el futuro, pero el gozo no. El gozo se va viviendo continuamente. Por eso decía San Pablo, alégrense, hermanos, se lo repito, estén siempre alegres. Es una característica natural del que cree. ¿Por qué? Porque sabe que es verdad esta palabra que hemos leído, ¿no? En Romanos 8:24, que es una de las citas, que es la cita sobre la que se apoya el Papa Benedicto XVI, dice, esta esperanza hacia el futuro, ya cumplida en el presente, sería una esperanza cierta. Dice San Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 8, verso 24, porque en esperanza hemos sido salvados. Esperanza, hemos sido salvados. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues, ¿por qué esperar lo que uno ve? Pues no lo veo, entonces sí es esperanza. ¿Ya me veo redimido? No. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en la esperanza ya hemos sido salvados. Es decir, según este texto, los que confiamos en Cristo y tenemos el Espíritu de Dios, estamos esperando algo con gran anhelo.
Esperamos la finalización de nuestra adopción como hijos de Dios. No ha terminado, está en proceso, ¿sí? Está en proceso. Eso sucederá una vez que nuestros cuerpos actuales en el Cronos, los cuales se han deformado por el pecado, finalmente mueran y resuciten en gloria, Kairos, tal como lo hizo el cuerpo de Jesús, como lo dice el apóstol San Juan. Vean lo que dice la primera carta de San Juan, capítulo 3, verso 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero ya somos, pero no se ha manifestado, o sea, no ha llegado esa parte de la manifestación, de la glorificación definitiva, pero ya es una realidad. Cuando ya vives con esta realidad, voy a poner un ejemplo que a lo mejor no viene tanto al caso, o sea, no ejemplifica totalmente esto. O sea, imagínate que tú compraste una casa o heredaste mejor una casa. Heredaste una casa hermosísima, está en Cancún, en la Riviera Maya. Ya te platicaron de ella, te dice que tiene 4 recámaras y esto y lo otro y lo demás allá. Y bueno, pero para que puedas tomar posesión de la casa, primero tus hijos tienen que tener 16 años. ¿Y cuántos tienen ahorita? Acaba de nacer. Híjole. ¿De quién es la casa? Es mía, pero no he tomado posesión de ella. Pero me platican de ella y me emociono cada vez más. Y espero con ansias que mi hijo crezca. Para comprar la casa, no más para tomar posesión de ella. La casa ya existe. Pero tú tienes que creer que existe. Porque si no, ¿para qué esperas que crezca tu hijo? ¿No? Digo, ay, jole, ya tiene 3 años. 4, 5, 12. Ya casi. Porque esperamos, porque creemos que existe la casa. Imagínense que llegue el chico a los 15 años y ahora sí, te trepas al avión, llegas a Cancún y la casa. ¿No hay casa? Entonces, ¿para qué esperé todo este tiempo? Entonces, yo tengo que creerle al que me dijo, existe esta casa. Yo ya la vi. Y el único que ha visto la casa donde vamos a habitar es Jesús. Y dijo, y sí existe. Voy a ir a prepararles una habitación en la casa de mi Padre. Y regresaré por ustedes para llevarlos. ¿Cuándo? Cuando sea el momento. Y mientras creemos que tenemos una casa y que esperamos tomar posesión de esa casa. Es maravilloso, ¿no es cierto? O sea, ya me la imagino. A mí me gusta mucho, siempre me ha gustado mucho leer a San Juan y leer el Apocalipsis, sobre todo sus últimos 3 capítulos, es una barbaridad. Imaginarnos, porque pues seguramente así de alguna forma tenía que describirnos esa casa, ¿no? Calles de oro, híjole. ¿Qué será eso? Pero lo esperamos con gozo, con alegría. Y cuando pasamos por dificultades, pienso en esa casa. Digo, no me puedo rajar ahorita. Tengo que seguir adelante. Tengo que pasar esta prueba, este dolor, este sufrimiento, esta quiebra económica. Tengo que seguir adelante porque tengo que llegar a esa casa. No puedo perder la fe en la casa. No puedo dejar de creer en lo que me dijeron que ya existe, pero no lo he visto, pero dicen que sí existe. Y me aferro entonces a la fe. Sí existe y un día se manifestará. Es decir, aunque salvados, todavía no en casa, pero en camino, con los medios para poderlo lograr. Cuando escribí esta parte, que estaba reflexionando en esto, pensaba que generalmente cuando voy a dar un retiro, para que sepan que ya voy para allá, ¿no? Les digo
ya en el aeropuerto, pero en el de Monterrey, pero ya voy para allá. Es decir, ya estoy en el camino, ya estoy en el avión, estamos por despegar. ¿Ya llegaste? No, pero ya voy para allá. Y la gente cree que voy para allá. ¿Por qué? Porque creen en mi palabra, creen en lo que escribí. Ya voy para allá. Pues ya nomás hay que esperar a que aterrice el avión. Pero qué desilusionante sería, y entonces dejarían de creer en mí. Les digo, ya voy para allá, llega el avión, ¿y el padre? Pues no estaban listos pasajeros. Lero, les mentí, ja. ¿Qué pasaría? Y no tengo modo de saberlo en este caso más que esperando a que cumpla el niño 15 años y entonces puedo ir a tomar posesión de la casa. En otra parte dice San Pablo que la vemos a lo lejos. Lo vemos a lo lejos, como algo que está lejos de nosotros, pero ya lo vemos. El regalo del cielo, esa casa está garantizada. ¿Por quién está garantizada? Está garantizada por Dios. Nuestra esperanza es cierta, pero no se ha materializado, nada más. ¿Dónde está el cielo? Aquí. No, Padre, aquí no hay, no, es un templo, aquí está el cielo. A veces, cuando doy un tema del demonio, la gente, créanme que se espanta. Y lo que les digo es verdad, pero no hay por qué espantarse. Les digo, el demonio está ahorita ahí junto a ti. Bueno, a veces está la esposa o el esposo, sí, así está, ¿verdad? Pero la gente, así como que empieza a voltear a ver, ¿será cierto lo que dice el Padre? Y pues no lo ven. ¿Ustedes creen esto, hermanos? ¿Que el demonio esté junto a ustedes? Nomás que no lo vemos, no puede interactuar de esa forma con nosotros. Está en otra dimensión. Pero aquí está. Y aquí están los ángeles también. ¿Los veo? No. ¿Perdón? Sí. O sea, el tema es nada más que no se materializa. Hay que esperar a que se materialice. Pero ya está aquí. Que no quisiéramos que el infierno se materializara aquí. Pero para algunos ese puede ser el final. Entonces hay que creer que el infierno existe. Hay que creer que el demonio existe. Hay que creer que el cielo existe. ¿Qué es lo que hay que creer? Hay que creer lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí? Dice Pablo, si pudiéramos ver la casa, pues entonces ya, ¿para qué quiero la esperanza? Ya llegué. La vida de un cristiano es una vida en anticipación. ¿Sí? O sea, voy viviendo la casa, pero ya desde aquí. Ya tengo el refrigerador, ya tengo la televisión grandota, porque me dijeron que hay un cuarto grande en donde cabe una televisión de 100 pulgadas. Una televisión zona. Y ahí te embarcas, imagínate embarcarte y alguien te dice, oye, ¿y si no cabe? Si no cabe, ¿la compras o no la compras? Dices, chiva, ¿la compraré? ¿No la compraré? Pues depende si le crees, ¿no? Y ahí le vas a aventar un reatazo de lana a la tele y ahí la tienes, porque hasta que cumple 15 años y híjole, luego se va a hacer vieja. De aquí a 15 años, a 14 o 13 años. ¿Verdad? Pero ya la compré, ya tengo mi tele. Y ya compré también el refrigerador. Y ya compré no sé qué tantas cosas. ¿Por qué? Porque creo que tarde o temprano
voy a tener mi casa. Y allá en mi casa voy a poner mi tele de 100 pulgadas y voy a poner mi refrigerador que es de cuadritos de hielo. Si viviéramos así la esperanza del cielo, hermanos, ¿en qué estaríamos invirtiendo? Para la casa nueva. Pienso yo que en una vida espiritual mucho más grande. Dice Jesús, no acumulen aquí en la tierra donde el moho y la polilla se lo comen. Hagan tesoros en el cielo, buenas obras, obras de caridad, oración. Todo eso se va acumulando en la casa, pero no la veo. El que no la veas no quiere decir que no existe. Simplemente, como decía ahorita, no se ha materializado. Es el ya, pero todavía no. Todo lo anterior me lleva a pensar que quien pierde la esperanza, la única explicación es que perdió la fe. O sea, ¿para qué voy a misa? Como quiera Dios ni me oye. ¿Para qué esto? Si como quiera Dios no lo hace. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Si finalmente no pasa nada. ¿Y cuándo querías que pasara? ¿En tu kairos? ¿En tu miserable kairos? ¿En mañana? ¿Pasado mañana? No, hermano. Pedimos y Dios siempre es obsequioso en su ambiente, en su kairos, no a nuestro cronos. Y es bien triste esto, porque hay mucha gente que al perder la fe, perdió la esperanza. Cuando se tiene fe, una fe auténtica, esta se manifestará en esa lucha gozosa, en una vida llena de alegría que nos hace no solo luchar, sino vivir y enfrentar todos los retos que se presentan en nuestro hoy y se presentarán en el futuro, pues la esperanza que tenemos es cierta y vale la pena todo lo que tengamos que vivir. ¿Por qué? Porque creemos en Jesucristo, porque creemos que Él ya nos salvó, porque creemos que Él ya preparó una casa para nosotros, porque creemos que todo lo que Él nos dijo en su palabra es cierto y es verdadero, y por lo tanto yo vivo gozoso y en paz el resto de mi vida. No importa qué partido social gane o no social gane, no importa quién salga electo o no salga electo, no importa si nos caen bombas atómicas o no, eso no importa, porque yo voy caminando hacia el kairos, en medio de un cronos que se despedaza de repente en mi vida. Pero como mi vista no está puesta ya en este mundo, pues entonces lo que pase aquí o no pase, realmente no me afecta, aunque en el cronos me afecte. Pero mi visión del kairos me mantiene firme y apoyo a los demás que lo van viviendo conmigo. Y podemos ver cómo la gente en un momento determinado, mientras tú estás tranquilo, feliz, ¿cómo es posible? No ves lo que está pasando en nuestro gobierno, en la iglesia y en esto y en el otro, y tú tan tranquilo. ¿Y qué puedes hacer? En nuestro cronos hacemos lo que podemos, que es poco, pero hacemos todo lo que podemos. Veremos el día de mañana que tenemos que poner nosotros también de nuestra parte. Hay una parte de voluntad que se junta a la fe para poder expresar en el futuro que la esperanza es cierta. Pero vivimos con paz. Solo así enfrentaremos estos retos en paz, con alegría, de saber que ya es una realidad nuestra vida en el cielo. Y esto es lo mismo que requiere la fe, esa certeza, y que en medio de las tribulaciones se irán manifestando todas las bendiciones y las gracias que el Señor ha prometido para todos nosotros. Él lo prometió, es real. Si lo realiza o no, pues ese no es mi tema. El otro día platicando a propósito del tema de las sanidades, ¿no? Ahora que se ha desarrollado más así, de repente, por ejemplo, ahí en la parroquia, ¿no?, que
los lunes, el último lunes, la gente sana, ha habido algunos casos de sanidad. ¿Y por qué sanan? ¿Por alguien en particular? Los dones de Dios Él los reparte, los da como quiere, donde quiere y a quien quiere. Nadie puede apoderarse de ningún don, porque ningún don es nuestro, ni siquiera la fe. Yo he orado por muchas personas para que sanen. Y yo hago simplemente, como siervo que soy del Señor, lo que me dijo que hiciera. Impondrán las manos y los enfermos sanarán. Bueno, ¿qué hago? Le impongo las manos y se sanan o no sanan. Esa no es parte mía. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Sí? ¿No? ¿Cómo entro yo en el misterio de Dios si no tengo fe? ¿Cómo puedo vivir en paz? ¿Cómo puedo ser sacerdote si no creo cuando digo esto es mi cuerpo? Y si cuando digo que esto es mi cuerpo, pero yo mismo no me despedazo también, y yo mismo me ofrezco al Señor como Él, entonces ¿fe en qué tengo? En nada. Soy un simple palero. La gente viene a misa a veces para que le pongan palomita. ¿Palomita de qué? Para que le pongan asistencia. ¿Asistencia a qué? Yo vengo porque creo que aquí en misa va a ocurrir el milagro más grande que existe. Un pedazo de pan y un poco de vino se van a convertir en la sangre y el cuerpo del Señor. En la antigüedad, como era una religión muy cerrada por la persecución, una de las calumnias que hacían contra los cristianos es que éramos caníbales. Porque la gente, quien lo platicaba, estaba convencida que se comían el cuerpo de Cristo. Híjole, oye, pues estos, ¿cómo? ¿Sí? Nos comemos y esa carne y esa sangre nos da vida. Fíjense el convencimiento, al punto de que la gente pensaba que eran caníbales. ¿Y somos caníbales? Sí. Pero no como la gente piensa. Porque si tú no crees que te comes el cuerpo de Cristo y bebes su sangre, pues entonces, ¿qué crees que estás haciendo? Ahora, no es como pensamos. Las cosas en el Cairo son diferentes. Cuando nosotros asistimos a una misa, seguramente han escuchado y hemos cantado el cantito. No sé si el cielo bajó o la tierra subió. ¿Sí? Pero hay ángeles por todos lados. Es decir, ¿qué pasa en la misa? En la misa se abre el cielo y entramos en un impas del Kairos. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro. Casi lo puedo tocar. ¿Creemos esto, hermanos? A eso venimos. Cuando tú abres esa puerta, estás abriendo una puerta hacia el cielo. Hace poco tuve la oportunidad de ir a Medjugorje y tuve también la oportunidad de estar en una de las visiones de una de las visionarias que, bueno, pues la iglesia todavía no la tiene como una aparición confirmada, pero ahora sí que, como dijo aquel entrenador, por sí o por no hay que irle a todas, ¿verdad? Yo, francamente, mi opinión personal, sí creo que ocurre ese milagro. Y como yo sí creo que ocurre ese milagro, en la aparición tuve la oportunidad de llegar, fui 2 veces a ese lugar donde se tiene esa aparición.
En la primera, como iba vestido de sacerdote, me pusieron con los sacerdotes hasta atrás, más bien hasta adelante, en línea con la vidente. ¿Sí? Y pues bueno, ahí estaba. Pero en la segunda, entonces me quité mi alzacuello y me fui hasta atrás del lugar, que es como un auditorio, y me puse hasta atrás y vi dónde estaba el reclinatorio donde la vidente o la supuesta vidente ve a la Virgen, ¿no? Y entonces, cuando se vaya acercando la hora, se empieza a rezar el rosario. Cada quien lo va rezando en su lengua. A veces en una lengua nada más, uno la guía y cada quien lo reza en su propia lengua, ¿no? Pero llega un momento en que la vidente se calla, ella tiene un micrófono siempre, y se calla. Y sin embargo, cuando yo la vi como sacerdote de lado, que la veía de frente, ella seguía viendo hacia arriba, ¿verdad? Pero no se oye nada. Está teniendo en este momento la aparición. Bueno, cuando me puse atrás, dije, de aquí soy. Cuando la vidente ve a la Virgen, quiere decir que se abrió el cielo. Y yo me imaginaba, porque de alguna forma tenemos que hacerlo, no sé si ustedes vieron la película, esto tendría que ser del Chocomil para atrás, ¿verdad? El túnel del tiempo. ¿Se acuerdan de esa serie del túnel del tiempo? Entonces se abría el tiempo y ellos cruzaban de una parte a otra, ¿no? Entonces yo me imaginaba así, que en ese momento se abría un túnel, ¿sí? Se abría el cielo delante de ella para que la Virgen se asomara. Y entonces yo le grité desde mi corazón, sé que me estás oyendo y sé que me estás viendo, así que necesito esto y esto y esto y esto y esto. Y sé que me estás escuchando porque sé que estás ahí, porque ella te está viendo. Yo no te veo, pero sé que ahí estás, Madre Santísima. Así que, ahora sí que ya me oíste. Antes de que cierres la puerta, anota todo lo que te dije. Pues sí, así se lo dije. Porque creo que el cielo se puede abrir. Y yo creo que en cada misa se abre. Y ocurre un milagro increíble en ese altar. Cuando tengo a Jesús en mis manos, digo, ¿qué rollo con esto? ¿Sí? Por eso me quedo contemplándolo, por eso lo acaricio, lo beso, porque no es una hostia. Me voy a comer al Señor. Y como la parto en pedacitos, cosa que pues las hostias que comemos hoy desafortunadamente son tan delgaditas que apenas las pones en la lengua y desaparecen, ¿verdad? Pero yo tengo la oportunidad de que la hostia la parto en 4 y entonces se me hace un bocado en la boca que tengo que masticar. Cuando doy este tema de la Eucaristía, tanto en misa como en otro momento, cuando toca el Evangelio de San Juan, les digo cómo San Juan, en ese tratar de que nosotros pudiéramos comprender este misterio, cambia de verbo cuando dice comer. Durante todo su discurso del capítulo 6 usa la palabra phagein, que es comer. Pero cuando pasa al versículo 52, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, tiene vida eterna, usa otro verbo en griego, que es el verbo trogon, que es el acto propio de deglutir, masticar y comer, o sea, es deglutir, es propiamente comer, ¿verdad? Físicamente. O sea, Jesús está hablando y por eso luego se van a ir los discípulos. Esto que dice este cuate, ya se le salió el tornillo. ¿Cómo nos vamos a comer su carne? Está loco, ¿verdad? Esa doctrina está muy difícil, dice. Léalo ahí, ¿verdad? A partir del versículo 60. Y Pedro, que le dice, versión Padre Ernesto Caro. Les pregunta a Jesús, ¿y ustedes también se van a ir? Y entonces Pedro dice, mira, Señor, la verdad es que no hemos entendido nada de lo que has dicho.
Pero si te refieres a que para poder seguirte te tengo que dar una mordida y arrancarte un cacho, te juro que te la voy a dar. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Qué dijiste? No sé, como ahorita no sé qué han entendido de todo esto que vengo diciendo, pero yo tengo la certeza de que Dios quería que yo hablara sobre esto. Y los ejemplos que han salido extra aquí, estoy seguro que Él los ha inspirado, porque creo, porque tengo fe, porque creo que Él quiere instruir a su pueblo, porque quiere que ustedes tengan una fe más profunda y tengan una esperanza cada vez más cierta, para que se convenzan de que efectivamente hay una casa y de que si no la ven, no se preocupen, un día la verán. No veo yo tampoco a Jesucristo en la hostia. Permanecen los accidentes, la sustancia cambia, pero yo no veo ese cambio. Simplemente creo. Y por eso lo acaricio y lo beso, porque ya no estoy acariciando ni besando un pedazo de pan. Es Jesús el Señor. Sin esa fe, ¿cómo podemos esperar que el efecto de ese pan se realice si no creo en lo que dice que es? Entonces necesito creer. Permítanme aquí introducir un nuevo elemento a propósito de esto que vengo diciendo. Cuando se tiene una fe auténtica, esta se manifestará en una lucha gozosa. Y esta lucha gozosa es producto de una respuesta natural del corazón ante el misterio de la fe que requiere para mantenerse la acción del Espíritu Santo. Sin esa acción del Espíritu Santo, la fe no se puede sostener. Y si la fe no se sostiene, la esperanza desaparece. Aquí introducimos este nuevo elemento de reflexión que es indispensable si queremos que el ya llegue realmente a nuestra vida y sea permanente, y es la acción del Espíritu Santo. Es por esa razón que me parece a mí, por lo que el Papa Francisco tomó el texto de Romanos, pues en él incluye el texto con el Espíritu Santo. Romanos 5:5 dice: y la esperanza no desilusiona. ¿Por qué? Responde la palabra: porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos han dado. O sea, Dios nos dio el Espíritu Santo para llenar de amor nuestro corazón y así la esperanza sea cierta. ¿Por qué es cierta? Porque siento amor. Y un amor cada vez más grande. ¿Por quién? Por Dios, por mi esposa, por mis hijos, por mis padres. Y esa es la prueba de que Dios existe. Y esa es la prueba de que la casa existe. Y esa es la prueba de que todo lo demás que dice la Sagrada Escritura existe, en que yo amo y cada vez amo más. Y por eso Jesús decía: cuando vean cómo se aman, entonces creerán. Porque el amor es la prueba que Dios nos da de que su palabra es cierta. Y para que esto se hiciera evidente, derramó el Espíritu Santo en nuestros corazones y nos llenó de amor. Si no lo sientes, hermano, hermana, es porque tu fe es raquítica, es pobre. Porque si está, el Espíritu Santo está ahí, y por estar ahí el Espíritu Santo estás lleno de amor. Si no te sientes amado, algo hay que hacer. El curso de renovación y todos los querigmas pretenden que tú sepas que Dios te ama, pero no solamente que lo sepas, sino que lo experimentes. Todos sabemos que Dios nos ama, pero ¿cuántos de nosotros nos sabemos realmente amados por Dios? Nos sentimos amados por Dios. Y sin eso, ¿cómo puedo creer lo demás? Es el punto toral de toda la experiencia de la fe, el experimentar el amor de Dios en nuestras vidas. Y me parece que junto con esta cita va anexada una invitación a vivir en santidad que se expresa con la indulgencia plenaria que garantiza nuestra santidad, pues nos invita a un arrepentimiento profundo. Pues recordemos, como dice el autor de la carta a los Hebreos, Hebreos 12:14, sin santidad nadie verá al Señor.
Vivir en santidad es vivir en el Espíritu, es rechazar el pecado y es permitirle al Espíritu de Dios que vive en nuestros corazones, que nos llene completamente de amor y nos impulse continuamente a buscar el amor perfecto. Y entonces vamos entrelazando las cosas y vamos viendo cómo si no hay fe, no hay esperanza. ¿Y cómo sé que tengo fe? Pues porque creo en lo que dice Dios. Y dice que derramó su amor en mi corazón, pero no lo siento, entonces no es cierto. ¿Qué es lo que pasa entonces? Se mezcla un elemento nuevo, el pecado. Mientras yo no me aparte del pecado, el Espíritu Santo no puede obrar en mi corazón, no puede llenarlo con amor. Yo no me siento amado por Dios, yo no creo entonces que Dios haya hecho esto y por lo tanto no tengo esperanza de salvarme o no tengo esperanza de llegar a conocer esa casa. No sé si me siguieron en esta última línea. ¿Sí? Entonces hay una parte que corresponde a nosotros, que es apartarnos del pecado. Apartándonos del pecado le daremos oportunidad a que el Espíritu Santo realmente se fortalezca en nuestros corazones y el amor de Dios crezca en nuestros corazones y empecemos a sentirnos amados por Dios. Y si me siento amado por Dios, eso quiere decir que Dios sí hizo eso de enviar el Espíritu Santo. Y si hizo eso, quiere decir entonces que sí existe y que todo lo demás que me han dicho de Él es verdad. Por eso la primera experiencia que se debe de tener es el amor de Dios en tu vida, porque es la que prueba que el Espíritu Santo está vivo en tu corazón. Por eso dice Pablo, hemos recibido ya las arras del cielo, que es el Espíritu Santo. O sea, la prenda que Dios dijo, para que vean que sí existe esto, les voy a dar una probadita. Y envió el Espíritu Santo a nuestros corazones, para que creas, para que no dudes. No es porque veamos. Mañana, con el favor de Dios, vamos a tratar un poquito más la experiencia de San Pablo en su conversión. Esto nos dará también más luz para poder ir entendiendo cómo van operando ahora todos estos factores en conjunto. Por un lado, la fe. ¿De dónde nace? De la predicación, lo veremos mañana, de la palabra que se nos expone. Esa crea en mí una nueva experiencia. Esa nueva experiencia atrae hacia mí la gracia de Dios, pero si no rechazo yo el pecado, no puede operar. Y entonces están todos estos elementos operando continuamente para que nuestra esperanza sea cierta. Por eso hoy vemos tanta gente que se acerca de la iglesia. Número 1, no renuncia al pecado. Número 2, pues no se acerca a la iglesia, no busca acrecentar, exponerse a la palabra, que es lo que genera la fe. Y entonces no cree. ¿O ustedes creen que una persona que se acerca mascando un chicle a recibir la comunión verdaderamente cree que va a recibir el cuerpo de Cristo? O sea, no entendemos, ¿verdad? O sea, la gente que simplemente repite los textos de la misa sin saber por qué o para qué. Todavía en estos días que daba un curso, alguien me preguntó, padre, ahí en mi casa hay un debate de en qué momento es válida la misa, porque mi mamá dice que si llego ya después de la primera lectura ya no vale. Pues las misas no tienen validez, o sea, ¿quién puso esa norma o de dónde salió eso? O sea, participamos, hemos sido invitados, ¿no? A una comida, a una cena maravillosa, a una experiencia comunitaria, a una abertura del cielo aquí entre nosotros. Si tú llegas a la mitad, pues te perdiste la mitad, maestro. O sea, pues, ¿cómo te explico? No es de validez, es una experiencia. Entonces la gente viene porque pues con eso se va a salvar Martín Lutero. Pues vengo porque, pues si no me voy a condenar. Eso creíamos antes, ¿no? Hay que venir a misa porque si no te vas a ir al infierno.
No es así. No funciona de esa forma. Venimos a misa por amor. Todo lo hacemos por amor porque el Espíritu Santo se ha derramado en nuestros corazones y los ha llenado de amor. Y esa es la prueba inequívoca de que Dios realmente existe y de que todo lo que dice su palabra también es verdad. Pero bueno, dejemos por hoy un poquito nuestro cerebro reposar de todo esto que he dicho y mañana seguramente tendremos un poquito más de luz y conforme vayamos avanzando creo que iremos cubriendo un poquito más algunas ideas. Por eso hoy les dije, no quieran en este día entenderlo todo porque esto es así, digamos, la punta del iceberg, digamos, es lo que sale un poco, pero tengo que tocar todos estos temas. Pero a lo largo de la semana iré desmembrando poco a poco cada uno de ellos y todos finalmente espero poderlos integrar. Pero si yo no lo logro, les decía al principio, tengo la fe y la certeza de que Dios lo hará en sus corazones, porque creo verdaderamente que el Espíritu es el que obrará en ustedes y no mis palabras todas de repente confusas y de repente dirán sin sentido, pero yo sé que el Espíritu Santo opera, no me confío en eso, he estudiado 3 semanas esto, me he leído 5 libros y finalmente no he acabado, ¿verdad? Ahorita he tocado un poquitito de la encíclica de Benedicto y un poquitito de la encíclica del Papa Francisco. Tocaremos también entre los temas, que lo veremos probablemente el miércoles, el tema de la fe, que se lo extraje directamente de otro autor, que es Reiniero Cantalamessa, ¿verdad? Otro gran predicador, y vamos a hablar un poquito del tema de esta fe que se tiene que hacer verdaderamente profunda, si verdaderamente queremos llegar a ese ya, aunque sea todavía no, pero es un ya tan pleno y tan perfecto, que aunque es todavía no, ya es sumamente perfecto. Termino con una frase que a veces digo, sobre todo en las comidas con amigos o con mi familia. Una buena compañía, una buena música, una buena comida con amigos, un buen vino, un ambiente donde tú dices, además de esto, ¿qué será el cielo? O sea, esto ya podría ser el cielo. Estar con ustedes, estar compartiendo. Esto es el cielo, hermanos. Además de esto, pues si nos dan más, qué bueno, ¿verdad? Seguramente que sí, será muchísimo más. Pero ya con esto, hermanos, el otro día les platicaba de una asamblea que fui de líderes en Paraguay. Era una asamblea de líderes y se pusieron a hacer una adoración en ese momento. Llevaron el Santísimo. Yo acabé en un mar de llanto. Estaba pegado al Kairos, si hay algo más arriba, algo más arriba. Lloraba de gozo, de alegría. El canto era un canto celestial. No les puedo explicar. Era algo fuera de este mundo. Y yo decía, además de esto, Señor, no puede ser que haya algo más que esto. Pues para ti está bien, ¿no? Ahorita en este cuerpo, ¿verdad? Uno dice, qué bárbaro, es que, wow. Quien ha vivido esto dice, wow. ¿Y cómo le hacemos para llegar ahí? Bueno, si quieren saber un poco más de esto, no dejen de venir mañana, que continuaremos nuestro tema. Vamos a darle gracias a Dios y a terminar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por esta experiencia que nos has permitido vivir, que nos has dado la oportunidad de conocer un poco más de este gran misterio de la fe, del misterio de la esperanza, del misterio también que opera dentro de nosotros y que no nos permite experimentar tu amor en plenitud. Ayúdanos a comprender, aunque sea de manera somera,
estos grandes misterios para poder trabajar en una profundidad más grande de nuestra fe, que nos lleve a acercarnos cada vez más a ti y alejarnos cada vez más del pecado, para poder vivir cada día más en ese kairos y menos en este cronos que nos presenta tantas dificultades en un mundo tan complejo en el que hoy vivimos. Ayúdame a seguir preparando mis temas, Señor. Ayuda a mis hermanos a poder recibir el mensaje que tú quieres para cada uno de ellos. Y a todos hoy en la noche, llévanos a casa con seguridad y haz que nuestra noche sea pacífica y que podamos empezar a añorar con gran alegría el poder participar de tu casa celestial. Todo esto te lo pedimos a ti, Jesús, que eres Dios y que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que el Señor esté con todos ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda en ustedes y les acompañe siempre. Que pasen todos buenas noches y fíjense cómo mi esperanza sí era cierta. Les dije cosas que no comprendía para que ustedes entendieran cosas que Dios quiere decirles a través del Espíritu Santo, y finalmente lo que yo quería pasó, que era que Dios se comunicara con ustedes. Así que yo me voy bien pagado, espero que ustedes también.